El increíble guerrero divino revela su poder transformador. Éxodo 15:3. En el tercer año de Joacim, cuando las sombras del pasado aún pesaban sobre el pueblo de Israel, un clamor se elevaba desde el corazón del desierto. Los israelitas, recién liberados de la opresión egipcia, vagaban bajo el calor abrasador del sol, sintiendo el ardor del polvo bajo sus pies y el peso del miedo en sus corazones. Moisés, el hombre elegido por Yahvé, guiaba a un pueblo lleno de duda y angustia, enfrentando un mar rojo que se extendía ante ellos como un obstáculo insuperable. La fragilidad de su situación era palpable mientras sus miradas se dirigían a las aguas que parecían astutas y amenazantes, reflejando sus ansiedades. ¿Acaso nos ha traído aquí para morir?, murmuraban entre sí, llevando en sus almas el eco de años de esclavitud. Pero Moisés, con su vara en mano, se erguía como un pilar de fe, recordando las promesas divinas de libertad y esperanza. A cada paso llenaba el aire con la proclamación del poder de Dios, alentando a su pueblo a mirar más allá de su temor y hacia el Creador que había visto sus sufrimientos. De repente, la atmósfera cambió. Un viento poderoso, enviado por la mano de Dios, comenzó a soplar. Las aguas del Mar Rojo se separaron, formando un camino seco en medio de las aguas tumultuosas. Los israelitas, maravillados y aterrorizados, comprendieron que el Dios al que habían claudicado en su desesperación estaba actuando con un poder sobrenatural. ¿Es posible?, se preguntaban, mientras las murallas de agua se elevaban a sus lados, desafiando toda lógica. Con la vara de Moisés alzada, 1.000.000 de pasos comenzaron a avanzar por aquel camino milagroso, dejando atrás las cadenas de su pasado. Los egipcios, furiosos y decididos, vinieron tras ellos, sin comprender que la mano de Yahvé estaba en juego. Finalmente, con una última mirada a la tierra que conocían, los israelitas cruzaron al otro lado, donde las aguas se cerraron sobre sus opresores, sellando su liberación. La victoria resonó en el aire, y el pueblo estalló en un grito de júbilo y alabanzas. En ese momento, Moisés tomó su cetro, y junto a Miriam, su hermana, entonaron un cántico que resonaría a través de los siglos. Jehová es varón de guerra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La atmósfera se llenó de una fervorosa adoración. Sus voces unidas iban más allá de la victoria física, recordando la promesa de que serían guiados hacia la tierra prometida. Pero, mientras el polvo aún se asentaba alrededor de ellos, el desierto se extendía vasto y misterioso, ofreciendo nuevos retos y un futuro incierto. ¿Podrían mantener su fe entre las pruebas que vendrían? La historia apenas comenzaba, y a la luz del horizonte desértico, la pregunta resonaba en sus corazones. ¿Cómo respondería Dios a su travesía? ¿Y qué nuevas maravillas tendría preparadas para su pueblo elegido? El camino a través del desierto se extendía interminable, y las tribus de Israel, aunque liberadas de la esclavitud, se hallaban ahora envueltas en incertidumbres. La gloria de su liberación aún brillaba sobre ellos, pero el calor del sol abrasador y el clamor de sus estómagos vacíos pronto comenzaron a opacar su gozo. A medida que avanzaban, la duda empezaba a infiltrarse en sus corazones, y los murmullos regresaron, cada vez más inquietantes. ¿Dónde está el maná del cielo que prometió?, se escuchó decir a uno de los ancianos, su voz cargada de ansiedad. ¿Estamos destinados a morir de hambre en este desierto? Moisés, sintiendo el peso de su cargo, levantó su mirada hacia el cielo. Sabía que, aunque los desafíos eran grandes,
El poder de Yahvé no tenía comparación. Su corazón se anclaba en las promesas divinas. Había visto con sus propios ojos la mano de Dios obrar maravillas en Egipto y dividir las aguas del mar. De repente, una voz resonó en su espíritu, recordándole que el mismo Dios que los liberó, proveería. Moisés se detuvo, levantando su vara nuevamente, y habló a la multitud que comenzaba a desanimarse. No temáis, porque el Señor nuestro Dios ha prometido proveer para nosotros. Estemos atentos al milagro que se manifestará. Las miradas se dirigieron hacia él. Un susurro de esperanza brotó entre las filas del pueblo. En ese instante, el cielo comenzó a oscurecerse, no con nubes de tormenta, sino con la manifestación de la provisión divina. Maná comenzó a caer como rocío sobre la tierra, cubriendo el suelo desértico con pequeñas piezas blancas, que relucían como la escarcha de la mañana. «Mira, es el pan que el Señor nos ha enviado», exclamó Miriam, llenando su voz de asombro. El pueblo se apresuró a recolectar aquel alimento que había descendido del cielo, dejando a un lado sus dudas y añoranzas. Se llenaron de alegría, recordando la fidelidad del Señor en las antiguas promesas. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los jóvenes mirando el maná. «¿Pan del cielo?», y el pueblo lo llamó maná, preguntándose qué significado oculto habría en su sustento, en aquel regalo que Dios les otorgaba. Mientras se alimentaban, las voces de alabanza comenzaron a brotar nuevamente. Al ver la mesa fraguada por la mano de Dios, Moisés recordó la advertencia del Señor en el monte. «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». La interacción de la fe y la provisión se iba revelando como un patrón divino para su futura relación. No solo estaban recibiendo alimento, sino también una experiencia que les testificaba del cuidado divino. Pero no todo sería sencillo en su travesía. Habían visto la gloria de Dios, pero aún tenían que aprender a confiar en ella en los días oscuros cuando la prueba surgiera. La voz de Dios retumbó en el corazón de Moisés, prometiendo que no solo les proveería, sino que también les enseñaría a depender de él en todos los aspectos de su existencia. Mientras el pueblo celebraba, una sombra se cernía sobre ellos. Nombrados desde el inicio de la creación, los enemigos del pueblo de Dios planeaban su derrota y esperaban el momento propicio para atacar. ¿Cómo se enfrentarían a las fuerzas de la nación que nunca había reconocido el poder del Dios que había cruzado con ellos el Mar Rojo? Mientras la melodía de agradecimiento se entrelazaba con las promesas de Dios, los corazones de los israelitas latían con la certeza de que su Dios seguiría luchando por ellos. Pero Moisés sabía que lo más grande aún estaba por venir. Al mirar hacia las extensiones del desierto, comprendió que su viaje no era solamente físico, sino también espiritual. Las lecciones del desierto serían profundas y duraderas, preparando el camino hacia la tierra prometida. Las pruebas serían muchas, pero la fidelidad de Dios se manifestaría en medio de cada dificultad. El pueblo estaba a punto de descubrir que el mayor milagro de todos no era el maná, sino el caminar con el Dios que se revelaría en cada momento de necesidad. Y así, mientras el pueblo se fortalecía con cada bocado de maná, otra pregunta emergía en el aire. ¿Qué más hará el Señor por su pueblo? La historia no había terminado. Había más promesas y revelaciones en el horizonte que esperaban ser cumplidas en la travesía hacia la tierra que fluía leche y miel. El campamento israelita había comenzado a asentarse en el vasto desierto, y entre el bullicio de las celebraciones por la provisión del maná, una inquietud emergía lentamente entre las tribus. Las mismas manos que habían recogido el pan celestial comenzaban a mirar hacia las extensiones áridas con recelo, preguntándose si el Dios de sus padres continuaría sustentándolos en el camino incierto que se extendía por delante. Moisés, guiado por una voz interior que resonaba con autoridad y compasión, sabía que su liderazgo sería puesto a prueba de nuevo. Con la vara levantada, inició una asamblea, su mirada fija en aquellos rostros llenos de esperanza y temor. «Hermanos», comenzó, «hemos sido testigos hoy de la increíble provisión del Señor,
Pero no debemos olvidar que este es solo el comienzo. Él nos ha liberado de la opresión, pero debemos estar dispuestos a caminar en su obediencia. A medida que las palabras del líder reverberaban en el aire, un grupo de israelitas se acercó a él, llenos de preguntas. ¿Qué sucederá cuando el maná se acabe? ¿Estamos solo en la inmensidad de este desierto, expuestos a la sed y la hambre? Sus voces temblaban, reflejando inseguridad ante el viaje que les esperaba. Moisés, con el corazón brotando de fe, respondió: El Señor ha prometido estar con nosotros cada paso del camino. No solo hemos de depender del maná, sino también del agua que vendrá de la roca. En ese momento, la memoria de lo que Dios había hecho en el pasado traía confianza a su espíritu. Sin embargo, mientras el pueblo empezaba a sentir en acuerdo, una noticia alarmante llegó al campamento. Un grupo de amalecitas, enemigos acérrimos de Israel, se acercaba para hacerles la guerra. Su líder, Ganiel, había escuchado rumores de la debilidad del pueblo y decidió atacar en su momento de vulnerabilidad. «Prepárense», ordenó a sus hombres. «Hoy iremos por la presa fácil». La alarma de guerra se propagó rápidamente entre las tribus. Moisés, en medio de la incertidumbre que se cernía sobre el pueblo, se volvió a Dios en busca de dirección. «Señor, ¿cómo enfrentaremos a estos enemigos sin espada ni escudo? ¿Quién saldrá a defendernos?». En su oración ferviente recordó cómo el Señor había hecho maravillas antes. En respuesta a su clamor, una claridad descendió sobre su espíritu. Dios le ordenó que eligiera un grupo de hombres valientes para combatir. «Irás a la batalla, pero no olvides que yo iré delante de ti», le dijo el Señor. «Levanta tus manos hacia el cielo, y yo seré tu victoria». Moisés, con fe renovada, eligió a Josué, un joven noble, y le instruyó: «Ve y reúne a los mejores hombres de Israel para la lucha. Mañana enfrentaremos a Amalec, y veremos cómo obra el Señor». La noche avanzaba, un manto de ansias envolvía al campamento. Mientras los hombres se preparaban para la batalla, las mujeres y los ancianos oraban a Dios en un clamor unitario. En medio de las tribus, Miriam y otras mujeres comenzaron a alabar al Señor, sus cánticos elevándose por encima del miedo, creando un bastión de esperanza. Al amanecer, con el sol abarrotado de promesas divinas, Moisés y Josué bajaron al valle a enfrentar a Amalec. Cuando Moisés levantaba sus manos hacia el cielo en oración, las filas de Israel prevalecían. Pero cuando sus brazos cedían y caían, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. «Es el Señor quien proveerá la victoria», exclamó Moisés, mientras pedía a Aarón y Hur que sostuvieran sus manos. Así, bajo el sol ardiente, la fe se convirtió en batalla, y la batalla revelaría el poder transformador de su Dios. Así, mientras la disputa se intensificaba, una pregunta resonaba en el corazón de Moisés. ¿Qué más hará el Señor, no solo con maná, sino con su mano poderosa para salvar a su pueblo? Aludía a algo más grande, y la respuesta aguardaba en el cumplimiento de su soberano plan. La batalla contra Amalec rugía como un torrente desbordado. Los gritos de los hombres y el sonido de los metales chocando se entrelazaban con los ecos de la oración que se elevaba a lo alto. Mientras Moisés mantenía sus manos en alto, la mirada fija en los cielos, un torrente de incredulidad y fe se mezclaba en su corazón. «Señor Dios de nuestros padres, ¿dónde está tu brazo poderoso?», clamaba en su interior, recordando las antiguas promesas. Entonces, mientras la lucha se hacía más intensa, observó cómo las fuerzas de Israel comenzaban a ganar terreno. El rostro de Josué brillaba con determinación, y su espada cortaba el aire con gracia mientras dirigía a los hombres en la batalla. Sin embargo, la fatiga comenzaba a apoderarse de Moisés. Sus brazos, sostenidos por Aarón y Hur, flaqueaban en el peso de la guerra y la devoción. Era un reto espiritual y físico. Cada vez que sus manos caían, la desesperación comenzaba a filtrarse en el corazón de su pueblo. La inquietud se esparció en las filas de Israel. «¿Nos ha traído Dios a este desierto para caer en manos de nuestros enemigos?», murmuraban algunos.
Pero la voz del líder resonó en el aire. No temáis. El Señor es nuestra estandarte y refugio. Finalmente, cuando el sol se posicionó alto en el cielo, la batalla alcanzó un punto crítico. Las fuerzas amalecitas, envalentonadas, lograron cerrar el círculo alrededor de Josué y sus hombres. Pero, en el momento más oscuro, Moisés sintió algo nuevo, algo que le llenó de valentía. Era una certeza de que el Dios de los ejércitos no les había abandonado. En un último esfuerzo, elevó sus manos aún más alto, mientras la voz del Altísimo retumbaba en su alma. He aquí, como el sol se asienta, así también mi justicia prevalecerá sobre quienes levantan sus manos contra mi pueblo. Una luz deslumbrante pareció bañar a los israelitas. Milagrosamente la confusión se sembró entre los amalecitas. Comenzaron a pelear entre ellos. Moisés, viendo esto, gritó a su pueblo: «La victoria es de nuestro Dios. Avanzad, porque Él peleará por nosotros». La confusión se transformó en un pánico palpable, y los amalecitas comenzaron a retirarse, lleno de miedo y desorientación. La victoria fue proclamada en medio del estruendo. Gritos de júbilo estallaron por todo el campamento. Con el sol comenzando su descenso, Moisés, cansado pero lleno de alabanzas, levantó su vara y proclamó: «He aquí, el Señor ha triunfado sobre Amalec». Escribe esto en un libro, y recuerda que Dios ha hecho maravillas en este día. Sin embargo, a la sombra de la celebración, la preocupación seguía ardiendo en el alma de Moisés. La voz del Señor le resonó nuevamente. Escribe que en generaciones futuras recordarás, no solo el día de la victoria, sino que Amalec será borrado de la memoria de la tierra, porque los enemigos de mi pueblo no prevalecerán ante mi plan soberano. Mientras el pueblo celebraba, un sentido de solemnidad se apoderó de Moisés. ¿Qué más le estaba revelando Dios? En su corazón sabía que la victoria no era solo contra los amalecitas, sino que era un símbolo de las batallas que estaban por venir. Y así, mientras el campamento se llenaba de gratitud y danza, un susurro quedó flotando en el aire. Más allá de la victoria presente, otros desafíos vendrán, y en cada desafío, descubrirás la profundidad de mi propósito. La tranquilidad se acompañaba de un tremor eterno. Mis promesas son más grandes de lo que puedes imaginar. Con los corazones encendidos por la gloria de Dios y la incertidumbre danzando en sus mentes, Moisés miró al horizonte desértico. Había algo más que aguardaba en su viaje. ¿Qué otros planes soberanos liberaría el Señor? Mientras el eco de los vítores aún resonaba en el campamento, Moisés se retiró a un lugar apartado, su corazón rebosante de gratitud y temor ante la presencia del Señor. Allí, en la quietud del desierto, la voz de Dios se hacía más clara. Moisés, escucha y escribe mis palabras en tablas. No solo celebréis la victoria, sino que preparaos, porque la verdadera guerra apenas comienza. El desierto, con su calor abrasador durante el día y sus noches frías como el acero, parecía susurrar secretos ocultos. Moisés miraba a su alrededor y veía a su pueblo reluciendo en la luz del atardecer, pero también percibía la sombra de la incertidumbre. No solo enfrentaban enemigos visibles, el temor y la duda ya se habían infiltrado en los corazones de algunos israelitas. De pronto el sonido de pasos interrumpió su contemplación. Era Aarón, con el rostro pálido y la angustia dibujada en su frente. «Hermano, las palabras de algunos son inquietantes», dijo Aarón con voz entrecortada. «Algunos cuestionan por qué hemos dejado Egipto si solo para enfrentar la destrucción. Dicen que nuestros días de opresión eran mejores que esta incertidumbre». Moisés sintió que el peso de la unción divina lo envolvía. «Mira hacia el horizonte, Aarón. No hemos venido a buscar solo un refugio, hemos sido llamados a una tierra prometida. Recuerda las palabras del Señor. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Debemos recordar la gran mano que nos condujo incluso en las noches más oscuras. Mientras hablaban, un grupo de hombres se acercó, liderados por Josué. «Moisés, es bueno ver que la victoria ha traído esperanza.
dijo el joven líder, aunque su semblante denotaba la preocupación. Sin embargo, la tierra que se nos prometió sigue siendo lejana, y los pueblos que habitarán en ella son poderosos. Para entrar, debemos estar dispuestos a luchar nuevamente. La verdad de Josué golpeó a Moisés como un trueno. En la misma medida en que la victoria había traído un soplo de aliento a su pueblo, también había desatado una serie de desafíos que habían estado ocultos hasta ese día. Sí, amigo mío, la batalla que acabamos de ganar no es más que un preludio. No seremos solo guerreros, sino testigos de la gloria de Dios en cada paso. Entonces, el Señor habló nuevamente, sus palabras resonando en el aire. Escucha, Israel. Tú eres un pueblo escogido, y en ti revelaré mi poder transformador ante las naciones. Soy un guerrero en tu medio, y no lucharás solo, porque seré yo quien pelee por ti. Moisés, renovado por el poder divino, levantó su vara al cielo y pronunció: El Señor es un guerrero, su nombre es Jehová. No olvidemos su gloria ni sus maravillas. En cada desafío, Él nos mostrará el camino. Las palabras del líder reverberaron entre las multitudes que comenzaban a reunirse. El silencio se llenó de anticipación, pues la voz de Dios clamaba en sus corazones. Mientras la comunidad se atrevían a mirar el futuro, un susurro lleno de misterio se deslizó entre ellos. Aún mayor es lo que vendrá, porque por cada batalla ganada hay una lección, y por cada prueba, una revelación de mi propósito eterno. En ese momento, un viento suave cruzó el campamento, dejando un rastro de inquietud divina. Moisés sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, lleno de promesas y desafíos, donde verían a Dios manifestarse en formas que ni siquiera habían imaginado. Y así, con los corazones atados a la esperanza y la fe renovadas, el pueblo se preparó para avanzar, sabiendo que el Señor de los ejércitos marchaba con ellos, y delante de ellos, lo desconocido aguardaba. ¿Qué otra maravilla desatará el Altísimo en su tiempo? A medida que el día daba paso a la noche, un aire de expectación se cernía sobre el campamento de Israel. Moisés había compartido las palabras del Señor con su pueblo, y aunque el temor había sido desterrado momentáneamente por la victoria, un nuevo titilar de inquietud parpadeaba en las almas de los israelitas. En la oscuridad, las llamas de las antorchas danzaban, proyectando sombras sobre las caras ansiosas. Los murmullos se convertían en un clamor de voces, algunas llenas de esperanza, otras bañadas en miedo. ¿Qué sigue para nosotros?, se preguntaban. ¿Podremos enfrentar a los guerreros de Canaán? Moisés, sintiendo la tensión en el aire, se dirigió a la congregación. Su voz, aunque firme, tenía un eco de compasión. No temáis, Israel, pues el Señor, nuestro Dios, marcha delante de vosotros. Aquellos que han caído a nuestras espadas, fueron derrotados por su mano poderosa. Cada batalla que enfrentemos es la oportunidad de ver más de su mano en nuestra vida. Entonces, levantando su mirada hacia las estrellas, recordó a su abuelo, Amram, y cómo el Señor había prometido a Abraham, su antepasado, que su descendencia heredaría una tierra abundante y próspera. Recordemos las promesas que el Altísimo ha hecho a nuestros padres. Nos conducirá a la tierra prometida. Aarón se levantó junto a él, buscando alentar el ánimo de su pueblo. La fidelidad del Señor es grande. Ha liberado a nuestra nación. No nos abandonará en la tierra de nuestros enemigos. Aprendamos a confiar en su poder transformador en cada paso que tomemos. Pero, entre los gritos de aliento y los ecos de fe, un hombre del campamento se erguía con mirada ardiente. Era un anciano conocido por su sabiduría, pero también por su escepticismo. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si los enemigos nos sobrepasan en número y fuerza? ¿Por qué habríamos de aferrarnos a la esperanza? Su voz resonó como un eco de dudas que aún habitaban en los corazones de muchos. El aire se llenó de silencio. Moisés se sintió palpitante ante la realidad de la fragilidad humana, así como la fuerza divina. ¿No has visto las maravillas que realizó el Señor en Egipto? ¿Acaso no abrimos el mar rojo frente a nuestros ojos?
Cada afrenta que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe sea probada y, al mismo tiempo, fortalecida. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, los miembros de la tribu de Judá comenzaron a cantar, recordando las victorias pasadas, el poder del Señor, y su gloria que se manifestaba en el pueblo. Aquel canto se elevó hacia el cielo, resonando como un cántico de guerra, exaltando la promesa de que el Dios del universo marchaba con ellos. Moisés sintió la presencia de Dios envolviendo a su organización, reforzando su fe. Pronto, nuestros enemigos conocerán la grandeza de nuestro Dios. Lo que tememos en este momento será testimonio de su gloria en el futuro. El Señor nuestro Dios, que es un guerrero, peleará por nosotros. De repente, un movimiento en la vasta llanura se hizo evidente. Una sombra oscura se dibujó sobre el horizonte. Un grupo de hombres que se acercaba al campamento, empacados con armaduras. Los corazones de los israelitas se detuvieron, y el susurro del miedo recorrió el campamento. El terror se apoderó de algunos, mientras otros comenzaron a murmurar su existencia. Pero Moisés, recordando la prometedora voz de Dios, levantó su vara una vez más. Sus palabras positivas resonaban con fuerza. No temáis. El Señor ha dicho que seréis más que vencedores. Y así, la tensión creció en el aire, como un tambor que anticipa una batalla. El pueblo sabía que esta era una prueba de su fe, un momento que definiría su historia. Solo el tiempo revelaría la revelación completa de la estrategia divina, en este nuevo conflicto que aguardaba. Con el corazón lleno de anticipación y fe, Moisés miró al horizonte, y en su pecho ardía la certeza de que Dios revelaría algo aún mayor. Estad atentos, pueblo de Israel, y preparad vuestros corazones, porque los verdaderos caminos del Señor están a punto de ser develados. Lo que viene a continuación será la manifestación de su poder transformador. La oscuridad se cernía sobre el campamento de Israel, y el murmullo de las voces temerosas parecía aumentar con la llegada de los enemigos. Las antorchas temblorosas reflejaban la inquietud de los corazones. El aliento contenido de cada israelita era palpable, como si el mismo aire se estuviera cerrando a su alrededor. Moisés, observando la multitud ansiosa, sintió la carga del liderazgo pesando sobre sus hombros. Su corazón latía con la urgencia de comunicar una palabra de aliento. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó con voz potente, que resonaba como un eco divino. «Nuestro Dios es un guerrero feroz, y Él va delante de nosotros. No estaréis solos en esta prueba. Él peleará por nosotros, tal como lo ha hecho en el pasado». A medida que los guerreros de Canaán se aproximaban, con sus armaduras brillando a la luz de las llamas, Moisés se volvió hacia la columna de nube que los guiaba. A la vista de todos, la nube comenzaba a oscurecerse. En ese instante, un susurro se alzó entre la multitud, un recordatorio de lo que habían experimentado, la salvación del Señor en Egipto y la apertura del Mar Rojo. Fueron esas memorias las que encendieron la fe en sus corazones. Las palabras de Moisés revivieron la esperanza en algunos. ¿Os acordáis del poder del Señor? El mismo Dios que ha hablado a nuestras almas y nos ha liberado. Pues así dice el Altísimo: confíen en mí, y verán mi salvación. La multitud, aunque temerosa, comenzó a murmurar y luego a clamar en unidad, elevando sus voces en oración. De pronto, la reliquia de la vara de Moisés centelleó a la luz de las antorchas. Con una determinación renovada, hizo un llamado a Aarón y a los líderes de las tribus. Formemos filas. Debemos preparar nuestro corazón y nuestra alma para dar una batalla no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Clamemos a nuestro Dios, pues Él no ignora nuestra aflicción ni nuestro clamor. Los príncipes de Israel escucharon y levantaron sus voces al unísono. Oh Dios de nuestros padres, escucha nuestro clamor, fortalece nuestras manos y ahonda nuestra fe. Si te placiere, manifiesta tu gloria. En medio de aquel clamor ferviente, el cielo se oscureció más y retumbó un gran estruendo. La sombra de la nube se extendió más allá del campamento,
cubriendo a los hijos de Israel de un velo protector. En sus corazones, una luz de esperanza comenzó a brillar. La sombra de la nube parecía succionar el viento temeroso que había invadido el campamento. Moisés, sintiendo el fervor que brotaba de su pueblo, extendió su mano hacia la nube que brillaba intensamente en la oscuridad. Fue entonces que algo milagroso sucedió. Una voz retumbante, como un trueno, se escuchó desde el cielo. He aquí, que el poder de mis ángeles está a vuestro servicio. No temáis, pues estoy con vosotros. La batalla es mía, y hoy mostraré mi grandeza. Los ojos de Moisés se abrieron con asombro, mientras una respuesta celestial vibrante llenaba el aire. Las llamas de las antorchas parecían danzar con nuevo ardor, y los corazones de los hijos de Israel comenzaron a llenarse de valentía. Ya no seréis testigos de la derrota, sino del maravilloso poder de Dios, gritó Moisés. Su voz resonante atrajo la atención de todos. Pero escuchad, pueblo mío, que el verdadero desafío no es solo en la batalla que se aproxima, sino en cómo respondéis a la voz del Señor. En este momento, la fidelidad que mostráis no solo definirá vuestro futuro, sino que sellará un pacto eterno con vuestro Creador. ¿Qué haréis cuando sus brazos de salvación se extiendan por entre vosotros? Mientras las filas de guerreros de Canaán se acercaban aún más, la atmósfera del campamento se llenó de un nuevo fervor. Las preguntas empezaron a surgir de nuevo, pero esta vez no eran de miedo, sino de anticipación. Moisés hizo una pausa, tomando aire profundo. ¿Qué planea el Señor en este día? Prepárense, Israel, pues en esta batalla revelará su verdadero propósito y gloria entre nosotros. La ansiedad se transformó en expectación. Una energía palpable recorrió la multitud. Y justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un resplandor divino iluminó el cielo, y una voz habló nuevamente desde lo alto. Pronto conoceréis un nuevo nombre por el cual me invocaréis, el Señor de los ejércitos, el Dios que salva y transforma. No solo veréis la victoria esta noche, sino que seréis testigos de una gloria sin igual. El pueblo de Israel, ahora lleno de fervor, se unió en un clamor colectivo. Sus corazones palpitaban en unidad, anticipando un milagro que cambiaría su destino. El viento comenzaba a soplar con fuerza, trayendo consigo la promesa de una intervención divina inesperada. Lo que estaba por venir sería un desafío al entendimiento humano y un testimonio de la grandeza de su Dios. Moisés, con el eco resonante de la voz divina aún palpitando en el aire, miró hacia el horizonte donde se cernía el peligro de los guerreros cananeos. La multitud envelopada en la atmósfera de expectación se sintió unida como nunca antes. Levantaos, Israel, preparad vuestros corazones. La batalla que enfrentaremos hoy no es meramente carne y sangre, es un enfrentamiento del cielo contra las fuerzas de la oscuridad, clamó con fervor. Las tribus de Israel, aún temerosas, comenzaron a sentirse equipadas por las palabras poderosas que rebosaban de fe. En sus corazones, la memoria de las maravillas pasadas brillaba como luceros en la noche oscura. Algunos comenzaron a cantar, recordando la liberación del yugo egipcio, mientras el viento soplaba arrastrando consigo sus cantos hacia los cielos. Al concentrarse en su enemigo, los hijos de Israel vieron cómo su opresor se acercaba, un ejército confiado que desafiante relucía bajo la luz de las torches. Moisés, sintiendo el peso del momento, se giró hacia la nube, su mirada fija en la presencia manifiesta de Dios. Oh Señor, nunca olvidamos tu grandeza. En cada batalla que hemos enfrentado, tú has sido nuestro estandarte. En este día, muéstranos tu gloria, pues confiamos en tu poder. Y sucedió. La columna de nube comenzó a moverse, envolviendo en su poderosa sombra a los israelitas. El aire vibraba de anticipación y temor reverente, mientras la nube, como un gran escudo, se interponía entre el pueblo y el avance del enemigo. Mirad, el Señor se manifiesta ante vosotros, proclamó Moisés. Los ojos del pueblo, deslumbrados por el milagro, fueron llenándose de valor. Mientras tanto, de la parte oscura de la nube, una luz radiante emergió como llamas vivas.
¿Qué es esto?, murmuran algunos, pero los más valientes de entre ellos permanecieron en su lugar, con la fe ardiente, recordando el pacto de Dios con sus antepasados. Fue entonces que, ante la mirada atónita de todos, escucharon una voz poderosa que murmuraba suavemente: «Yo soy el Dios que está con vosotros, el mismo que abre mares y derriba muros». El mar, en respuesta a la autoridad divina, comenzó a agitarse como una marea inquieta. A medida que el viento soplaba a su mando, las aguas se dividieron, dejando un camino seco que desafiaba lo natural. Las criaturas de la tierra miraron incrédulas. La creación misma era testigo de la obra del Creador. «Pasad, hijos de Israel, cruzad el umbral de la duda. Este es el camino de la salvación que yo he preparado para vosotros». Resonó el eco de la voz divina una vez más, armando a cada israelita hasta los tuétanos. Con un clamor de fe, comenzaron a cruzar. Cada paso que daban sobre el suelo seco era un testimonio de la promesa de liberación. Moisés se movía entre ellos, infundiendo ánimo, su vara en alto, invocando la intervención de Jehová. «No temáis, el Señor marcha con nosotros. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque el Altísimo es nuestro refugio y fortaleza», exclamó, y los rostros angustiados comenzaron a resplandecer de confianza. Mientras el último de los israelitas cruzaba, la nube oscura se tornó en fuego, envolviendo a los cananeos en caos. Un gran pánico se apoderó de ellos, pues la oscuridad que había esperado hacer prisioneros se convirtió en un velo de desorientación. Con decisiones torcidas e impetuosas, se lanzaron tras el pueblo de Dios, olvidando que esta batalla no era suya. «Oh Señor de los ejércitos», clamó Moisés al observar la confusión entre los enemigos. «Actúa, muestra tu poder salvador, que ellos comprendan que solo hay un Dios, y ante Él, todos deben doblar su rodilla». En ese instante, un rugido ensordecedor resonó de la nube, y las ruedas de los carros cananeos comenzaron a caer. Era el juicio del Dios Altísimo que se manifestaba en toda su plenitud. Los israelitas observaron desde el lado opuesto del mar, temerosos, pero llenos de una reverencia profunda, mientras la fuerza de Dios se desataba sobre sus enemigos. «Cuando esto termine», prometió Yahvé, «conoceréis más de mí. No solo seréis testigos de mi poder, sino que experimentaréis una transformación aún mayor en vuestros corazones». De esta manera, las aguas se cerraron, y con ello, el destino de aquellos que se oponían a Dios. Mientras una calma sobrecogedora cubría el campamento de Israel, Moisés se volvió hacia su pueblo. «Así dice el Señor: hoy he librado a mis hijos, pero muy pronto veréis la verdadera esencia de mi pacto y la extensión de mi misericordia hacia aquellos que se aferran a mí. Preparad vuestros corazones, pues lo que viene es aún más grande de lo que os imagináis». Y Moisés, lleno de fervor, comenzó a cantar un cántico nuevo, y con él, los hijos de Israel alzaron voces en gratitud hacia el Dios que les había guardado. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado solemnemente. Ha echado al mar al caballo y al jinete», entonó, y su voz resonó por todo el campamento como un eco de la victoria divina. A su alrededor el pueblo se unió en alabanza, sus corazones vibrando con alegría y asombro. El temor que los había tenido cautivos se desvanecía como la bruma de la mañana. Pero en medio de la celebración, una inquietud comenzó a surgir. Ellos sabían que el camino aún no había terminado. El desierto se extendía ante ellos como un vasto misterio, un territorio donde más pruebas y desafíos aguardaban. Y el Señor habló a Moisés diciendo: «He aquí, he escuchado el lamento de mi pueblo en sus aflicciones. Pronto los llevaré a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye con leche y miel. Pero primero, han de conocer mis caminos y entender mi voluntad». Moisés, quien había sido formado en el palacio de Faraón y llamado al desierto, recibió estas palabras y se llenó de obediencia. «Así dice el Señor, Israel, preparaos. Este viaje es más que un simple éxodo. Es un camino de redención donde conoceréis mi poder y mi santidad». Los israelitas comenzaron su travesía,
guiados por la nube de día y una columna de fuego por la noche. Cada paso en la arena era un recuerdo de libertad, aunque el corazón del pueblo aún temía el desierto que tenía por delante. ¿Qué nos depara el futuro, Moisés?, preguntó uno de los ancianos, con el ceño fruncido por la incertidumbre. No temáis porque el Señor está con nosotros, respondió Moisés con firmeza, recordando las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Como en el mar, así también en el desierto, su mano se manifestará. Él nos guiará y nos enseñará a confiar. Sin embargo, en el secreto de la noche, mientras el pueblo descansaba, un terror se levantó en el corazón de uno de los capitanes de los cananeos que sobrevivieron al mar. No podemos permitir que escapen. Su Dios es poderoso, y su fe podría traernos la ruina. Debemos reunir nuestras fuerzas y enfrentarles una vez más, murmuró al resto de los guerreros sobrevivientes, llenándolos de una violenta ira. Casualmente, otro captor de Israel, un espía que había estado entre ellos, escuchó este conjuro. Un sentimiento de urgencia le llenó, y fue a buscar a Moisés. «¡Oh, Moisés!», clamó. «Los cananeos se están organizando. Su rabia se levanta contra nosotros. Debemos estar alertas». Moisés, sintiendo el peso del aviso, se reunió con los ancianos y los líderes de las tribus. En ese momento dijo, «No solo debemos estar preparados para la batalla, debemos buscar la voluntad de Dios. Nuestro futuro no está en la espada, sino en las promesas del Dios que nos ha liberado». Y así durante la noche, el pueblo se reunió en oración. Clamaron al Señor pidiendo dirección y fortaleza. «Suscita un baluarte en medio de nosotros, oh Dios. Haz que tu mano sea visible en nuestras vidas, que nuestra confianza esté en tu salvación». Mientras la noche cedía paso al amanecer, el cielo se encendió con un nuevo resplandor. Moisés, mirando hacia el horizonte, sintió la urgencia del Espíritu en su ser. «Escuchad, Israel. El Señor está a punto de revelarse aún más. Cada desafío, cada contratiempo es una oportunidad que el Dios Altísimo purifica nuestro corazón. Estemos listos». Un silencio sagrado envolvió el campamento. El pueblo sintió que, a través de todo, la verdad y la fuerza de la promesa divina estaban comenzando a gestarse en sus corazones. Así, la columna de fuego estalló en luces brillantes, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Con fe renovada, Moisés dejó escapar un susurro al viento. «¿Quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Lo que viene es aún mayor de lo que podemos imaginar». Y con estas palabras, la atmósfera se llenó de expectativa. Moisés sabía que lo que el pueblo había presenciado era solo el comienzo. En la próxima prueba, el carácter de Dios sería revelado en su totalidad. De repente, la presencia divina se intensificó, dejando a todos anticipando con ansias la próxima revelación del plan soberano de Dios, que prometía revolucionar sus vidas para siempre. La luz del amanecer comenzaba a brotar sobre el desierto, iluminando el campamento de Israel con un resplandor dorado, que simbolizaba la promesa de un nuevo día. Mientras los israelitas se preparaban para lo que estaba por venir, la expectativa creciente se sentía en el aire, combinada con el eco de las oraciones fervientes que habían elevado a su Dios. Moisés se levantó temprano, su corazón palpitando con la urgencia del día. Sabía que hoy era crucial no solo para la supervivencia del pueblo, sino para la revelación de Dios en sus vidas. Buscando la dirección divina, se apartó del bullicio y se dirigió a un lugar solitario en las cercanías de la columna de nube. «Señor, ¿qué harás esta vez?», clamó en su interior con un fervor profundo. Mientras oraba, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo la voz del Altísimo. «Hoy, Moisés, atraeré la atención de tu pueblo hacia mí. A través de esta prueba, les mostraré que soy un Dios que provee, guía y transforma». Estas palabras resonaron en el corazón de Moisés, llenándolo de determinación. Sabía que sería un día de revelaciones, y que la fe de su pueblo enfrentaría un nuevo desafío.
De regreso al campamento, reunió a los líderes y compartió la visión que había recibido. Escuchad, pueblo de Israel. Hoy se manifestará la grandeza de nuestro Dios. Pero antes de conocer su victoria, deberemos enfrentar la adversidad con valentía y fe inquebrantable. Juntos, debemos prepararnos. Debemos ser unificados en espíritu y propósito. Las miradas se centraron en él, los rostros llenos de incertidumbre pero también de un destello de esperanza. ¿Cómo deberíamos prepararnos, Moisés?, preguntó uno de los ancianos con voz temblorosa. El líder respiró hondo, consciente del peso de su responsabilidad. Debemos reunir a nuestros hombres valientes. Cada tribu seleccionará guerreros, y aunque la batalla parece desproporcionada, recordemos que el Señor no mide la victoria por el número de espadas, sino por la fe en su poder. Así, mientras los hombres se preparaban, Moisés instruyó a las mujeres y los niños a llenar su espacio con cánticos de alabanza. Sus voces serán un ala protectora, un símbolo de unidad en este tiempo de prueba. El sonido de alabanzas llenó el campamento, y a medida que el eco resonaba, las almas comenzaron a encenderse con valor. En el horizonte, las fuerzas cananeas se estaban organizando, seguros en su creencia de que esta sería una batalla sencilla. Pero Moisés, con el poder de Dios latiendo en su corazón, vio más allá de la intimidación. Hoy conoceréis más de la fidelidad de nuestro Dios, pues nos guiará como lo ha hecho en el pasado. Dijo fervorosamente. Cuando todo estuvo preparado, el entorno se llenó de un poderoso silencio. Las antiguas memorias del Señor liberador comenzaron a calar en los corazones de aquellos que habían visto las maravillas de Dios. Moisés se volvió a los israelitas, su voz resonando con la fuerza de lo divino. No temáis, pues así dice el Señor, hoy veréis mi salvación, la batalla no es vuestra, sino mía. Así, avanzad, y sabed que el Salvador del universo se encuentra con nosotros. A medida que las fuerzas cananeas se acercaban con una firmeza grave, el pueblo de Israel, armados con la fe en su Creador, comenzó a avanzar, sus corazones latiendo al unísono, como un tambor de guerra. El comando de Moisés reverberaba a través de la multitud, inyectando vigor en los corazones temerosos. Levantaos, guerreros de Israel, el Señor está justo aquí, y con Él no hay quien pueda detenernos. Mirad hacia el cielo, donde no solo hay estrellas, sino la promesa de nuestro Dios. La victoria está a la vista, porque Él es un guerrero. Su fuerza estará con nosotros. En ese momento, una visión se apoderó del corazón de Moisés. Recordó la promesa hecha a Abraham, un pacto eterno que no solo se trataba de la tierra, sino de conocer a Dios en cada batalla, de experimentar su transformación y gracia. Los israelitas, mientras estaban bajo la sombra protectora de la nube divina, tomaron posición y gritaban a una sola voz: «Adelante, en el nombre del Señor». Entonces, Moisés, con su vara en la mano, miró hacia el horizonte, donde se cernía la prueba que tenían enfrentarse. «Señor, danos la fortaleza para seguirte y revelanos tu gloria en esta hora». Las fuerzas cananeas, viendo la multitud ferviente y audaz, comenzaron a dudar. Aquel murmullo de fe se transformó en un poderoso grito de batalla, y por un momento, el miedo se plantó en los corazones de los enemigos. Con ello, todo parecía dispuesto para un nuevo acto del poder de Dios. Mientras los guerreros cananeos avanzaban, Moisés extendió su vara, y la nube que había sido su guía se tornó en una brillante columna de fuego, manifestando el poder de Dios en su máximo esplendor. Así como la noche no puede existir sin el día, así mi pueblo prevalecerá sobre la oscuridad, proclamó, mientras la luz divina resplandecía a su alrededor. Al ver esta manifestación, los guerreros enemigos llenaron sus corazones de horror. «Esta no es una batalla ordinaria», murmuraron. La impresión del rezo ferviente de los israelitas resonó con el ritmo de un tambor celestial, mientras el pánico se extendía entre los cananeos. «El Señor que luchó por nosotros en Egipto, lucha de nuevo. Unidad y fe son nuestro escudo», gritó Moisés. La escena era épica.
un capítulo de redención y justicia. La historia de las maravillas del Dios de Israel se desplegaba en tiempo real. En el fragor de la batalla, la voz del Altísimo susurró a Moisés: He aquí, los corazones de mis hijos serán probados, pero en sus pruebas encontrarán la esencia de su fe, y aprenderán a confiar en mi poder transformador. Las palabras se grabaron en el corazón de Moisés, su fe alimentada por el desafío. Mientras la lucha se intensificaba, no solo era una prueba de fuerza física, sino una revelación de la soberanía de Dios, mostrando que la verdadera guerra se libraba en el alma. Aquella batalla sería recordada, no solo por la victoria sobre Canaán, sino como un momento de transformación, donde el pueblo de Israel experimentaría el tocamiento del poder divino de una manera que cambiaría su historia para siempre. Al caer la tarde, la intensidad espiritual había tejido una atmósfera en la que el pueblo de Israel estaba a punto de descubrir que las batallas eran parte del viaje, que cada dificultad traería consigo la revelación de una gloria aún mayor. La victoria definitiva no sería solo física, sino espiritual, donde la humanidad se uniría con el divino en las promesas de la redención y la transformación. Y así, un nuevo giro se avecinaba para el pueblo de Dios. Con cada grito de batalla, cada paso de fe, las promesas de su Dios se cumplían, y la gran pregunta surgía en el aire: ¿a qué nuevas alturas nos conducirá el Señor en su hermoso plan soberano?